Estamos en otro nuevo vídeo, espero que os guste, suscribiros, darle me gusta y compartir. Nunca llegarás sin saber cuáles tus límites. Un día te despiertas y dices, estos pueden ser mis límites. Te pones a prepararlos, te pones a currarlos, te pones a pensarlos y dices, en esto soy bueno, en esto me gustaría trabajar. En lo otro no me gusta trabajar, por eso lo dejo y ya no me pongo a trabajar en eso. Me gusta hacer algo, pues cinco uñas, dientes y todo, me pongo manos a la obra y entonces me daré cuenta que eso es mi futuro, que en eso quiero ganarme mi dinero y en eso me quiero dedicar. Quien pone su empeño, quien pone su empeño y pone sus ganas y su granito de arena, conseguirá las mejores cosas de la vida. Si a ti te gusta, yo qué sé, leer un libro, pues todas las noches lees un libro y sabes un poquito más de historia y aprendes cosas y palabras nuevas. Si a ti te gusta conocer sitios, pues vas y conoces sitios. Quien le gusta hacer una cosa, lo empeña, le pone su empeño, su afán y su dedicación. Y entonces, a base de esfuerzo, de sacrificio, conseguirá sus cosas y entonces tendrá un futuro digno para llegar a poder vivir dignamente. Si tú te propones y te metes en la cabeza, esto no me va a salir, no te va a salir nunca. Si tú te propones y te metes en la cabeza, esto me va a salir, esto me va a salir, esto me va a terminar saliendo, esto me va a costar, pero lo voy a terminar consiguiendo, pues entonces lo terminarás consiguiendo y te saldrá todo bien. Si te quieres dedicar a una cosa, hay que ponerle todo el esfuerzo y el sacrificio que uno se merece. Y aunque te cueste todo lo que te cueste y todo, al final lo vas a terminar consiguiendo. Vas a terminar consiguiendo tu esfuerzo, tu sacrificio y todo lo que realmente te propongas en la vida. Si tú, por ejemplo, quieres tener un piso o un chalet con el dinero que te puedas permitir y ganes trabajando, si sea bien de alquiler, pues lo pagarás de alquiler. Si sea bien de compra y lo pagues de compra, lucharás y conseguirás tener un piso, bien sea de compra, bien sea de alquiler, para poder vivir dignamente, para poder sacar a tu pareja adelante, a tus hijos, o yo que sé, si vives en un piso compartido, pues cuidar y tratar bien a los compañeros del piso y eso. Siempre tienes que poner empeño en lo que quieres hacer. Si pones empeño y te esfuerzas en lo que quieres hacer, lo terminarás consiguiendo y lo terminarás logrando. Solo es de aquí, de la mente, poner tu esfuerzo, poner tu sacrificio y cuando tengas listo ese curro o ese trabajo, esa cosa que te quieres proponer, vas a conseguir tus sueños y tus metas. Hay a veces que nosotros no confiamos en nosotros mismos. Decimos, por ejemplo, este camino nos va a costar, este camino nos va a costar y nos basamos en que nos lleven los amigos, nuestra pareja, nuestros padres, pero llega un momento que los amigos, la pareja, nuestros padres ya no nos quieren llevar y dicen, ya somos autónomos y tendremos que desempeñarnos nosotros, tenemos que ir nosotros solos al trabajo, tenemos que hacer nosotros solos nuestras cosas, porque nosotros, muchas personas, unas pueden hacer más cosas que otras porque tienen más discapacidad que otros tienen mucha buena capacidad y entonces pueden desempeñar las cosas por sí mismos y por uno solo. Si empeñas y lo logras, vas a conseguir lo que te empeñes y lo que logres. Vas a conseguir tu sueño, tener un buen futuro de trabajo, tener una buena casa
con tu pareja, con los que vivas en una casa compartida o con tus hijos en caso que tengas hijos y eso. Tú proponte todo y lo vas a terminar y llegar a conseguir. Todo lo que te propongas lo vas a conseguir. Nunca digas no puedo hacer esto porque luego te vas a dar cuenta que sí puedes hacer eso. Espero que os haya gustado el vídeo y que lo compartáis, le deis a me gusta y os suscribáis. Hasta el próximo vídeo.